que tenga que tomar nota en Bogotá, que tome nota. El que tenga que tomar nota en Washington, que tome nota. Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recado, en algún lugar de la patria. Pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar. Porque el pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy, información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. La Organización de los Derechos Internacionales junto a la Interpol han afirmado que si Nicolás Maduro no cede el poder lo antes posible, se estará aplicando una acción militar que lo expulse definitivamente del cargo. Ya los países tanto latinoamericanos como europeos se han puesto de acuerdo para lograr elecciones democráticas en Venezuela. La administración de Joe Biden ya ha advertido que Nicolás Maduro caerá del cargo con cualquier medio militar y cualquier país aliado que se atreva a entrometerse en la expulsión del régimen va a ser castigado por la justicia estadounidense. Maduro y todos los mandatarios serán capturados y puestos en prisión por las autoridades del gobierno norteamericano. El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al mandatario Jair Bolsonaro, han afirmado que el gobierno de los Estados Unidos impondrá de una vez por todas una acción militar que derroque a Nicolás Maduro del cargo, ya que están promoviendo el terrorismo en la región sudamericana y se encuentran extorsionando a personas que intentan cruzar la frontera venezolana. Por la preocupación que usted y todos los miembros de la delegación han manifestado con respecto a la crisis migratoria que se vive en nuestro país, producto de la dictadura brutal de Nicolás Maduro. La forma en la que toda nuestra región, todo nuestro hemisferio debe enfrentar esa dictadura está clara. Esa dictadura debe terminar. Esa dictadura debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura. También es muy importante que esa crisis migratoria sea analizada con el sentido fraterno que ha tenido Colombia para atender a los hermanos venezolanos en nuestro territorio. Estos actos incrédulos del régimen deberán ser castigados por la justicia penal internacional. Ya el gobierno de Biden ha decretado una alerta y afirma que el régimen de Maduro ha sobrepasado la última raya, la cual era prohibido cruzar. Por eso se ha dado la orden final al Comando Sur de enviar toda la maquinaria hacia la frontera de Venezuela para erradicar a todas las organizaciones criminales y para una inminente expulsión del régimen del poder. También por otra parte, nos llegó información importante de la Corte Penal Internacional, quienes se han pronunciado frente a las múltiples violaciones de derechos humanos, ya que el régimen se encuentra imponiendo todo esto en contra de la oposición venezolana. Guaidó también ha sido víctima de ataques por parte de estos grupos irregulares, conformados por el régimen dictador, y por eso han afirmado que se están imponiendo en Venezuela acciones concretas con el uso de fuerza militar. ¿Y todo por qué? Para que Maduro salga de Venezuela. Como presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, mis mensajes siempre han sido para los venezolanos. Sin embargo, hoy este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moros, luego de su manifiesta solicitud de un supuesto cese al fuego. Hay quienes apuntan y disparan los cañones, no somos nosotros. Son públicas y notorias las inmensas diferencias que nos separan. De manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un cese al fuego, se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre, que la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales, que la dictadura deje de sabotear las acciones que tomamos a favor de nuestra gente. Colombia tiene un amplio interés en que Maduro salga de Miraflores y que sea intervenido de una manera militar, ya que por los medios pacíficos él nunca va a salir. La posibilidad quedó en el aire. Y por otra parte, el Grupo de Lima, que fue conformado por varios países con el fin de discutir diversas alternativas para enfrentar la crisis venezolana, emitió un comunicado en el cual rechazó la idea de una intervención militar, pero todo para disuadir a la prensa, elevando así el debate en torno al tema, aunque Colombia fue uno de los
los pocos países que no lo firmó. Y tercero, la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se realizó hace unos meses y que sirvió de marco para que la situación de Venezuela siguiera siendo un tema de conversación de alto nivel. Venezuela atraviesa un agravamiento de la tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Y Guaidó, en virtud de las circunstancias y como presidente de la Asamblea Nacional, asumió la presidencia interina que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Juro asumir formalmente las competencias como el presidente encargado de Venezuela. En muy pocos lugares del mundo se ha evidenciado el desastre moral como se ve en Venezuela. El retroceso en lo social y económico del país es difícil de calcular. Ante esa coyuntura, era inevitable que la intervención militar en Venezuela se convirtiera en un tema mediático, afirma el experto que fue consultado por nuestro medio internacional. Ahora bien, una intervención militar no es tan viable como algunos formuladores de opinión y periodistas parecieran creer que es. Por un lado, una intervención militar requeriría la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, ante lo cual muy seguramente China y Rusia se opondrían, dada su cercana relación con el gobierno del dictador. Es decir, no habría un mandato de la ONU para adelantar la intervención. Por otro lado, esa no ha sido la tendencia histórica para la solución de crisis políticas y humanitarias en el hemisferio. Y tras la reunión en la Asamblea General de la ONU, no parece que algo haya cambiado al respecto. Adicionalmente, valdría la pena pensar que una eventual intervención militar en Venezuela podría terminar siendo contraproducente. La intervención podría convertir a Maduro en una víctima y de esa manera llevaría a darle mayor legitimidad a su gobierno dictatorial. No solo por la falta de cifras oficiales, cuya ausencia no puede ocultar el deterioro de la calidad de vida de la gente, sino porque el solo diagnóstico ya es una tarea compleja. A pesar del esfuerzo que hoy hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil por documentar lo que sucede, la dimensión real de los problemas es difícil de calcular, porque el gobierno no solo se niega a hacer pública la información, sino que encubre y miente sin importarle el riesgo al que expone a sus ciudadanos. Todas estas reacciones ponen de manifiesto que Guaidó no solo consiguió despertar a las aletargadas bases de la oposición, sino que puso a Venezuela en el centro de crecientes tensiones en el tablero geopolítico internacional. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro le acusa de tener ambiciones imperiales y de quererse hacerse con el control del país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. La fuerza militar de los Estados Unidos no es empleada por la situación crítica de un país, ni mucho menos para derrocar un gobierno extranjero por su dictadura. Uno de los escenarios en donde se podría acechar una intervención militar es si el país se le considera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sobre esto, un profesor que es coordinador del área de Relaciones Internacionales y experto en seguridad internacional también, agrega que en América Latina no ha sido tradicional la intervención militar de un estado a otro, es decir, Brasil, Argentina o cualquier otro, y han preferido vivir con la externalidad negativa que supone la crisis o conflicto interno en otro estado que tratar por la fuerza de cambiar el resultado. Históricamente, las intervenciones fueron efectuadas directamente o a través de terceros por parte de Estados Unidos. Ejemplos hay muchos, pero el docente señala que el fin de la Guerra Fría enterró por completo esa posibilidad. Sencillamente, no hay disposición política o financiera para hacerlo. Otro factor importante es el narcotráfico. Existen varios grupos terroristas que operan en Venezuela, tales como el Hezbollah, los grupos paramilitares como el ELN y la influencia de los cubanos, iraníes, chinos y rusos, que de por sí, ya mencionados, representan una amenaza a la seguridad nacional para la Casa Blanca. De acuerdo a unos expedientes publicados por los Estados Unidos, se vincula a Tarek El Aissami directamente de financiar y proteger a terroristas del Hezbollah. También algunos dirigentes del gabinete del gobierno de Venezuela que pueden encabezar actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, siendo estos elementos claves de una amenaza. Actualmente hay grupos terroristas operando en territorio venezolano a complacencia y financiado por el régimen de Nicolás Maduro. De manera similar, comentan que en cuanto a las posibles repercusiones para Colombia, quien es el principal promotor de la intervención militar, ya que Iván Duque y Maduro tienen un amplio conflicto entre sus gobiernos, el balance no sería muy positivo para Colombia. Toda confrontación armada perjudica a aquellos territorios en donde ésta se realiza y necesariamente la confrontación le pasaría factura al territorio colombiano. Una intervención militar agudizaría la crisis que se vive con la migración de venezolanos hacia el territorio colombiano, y dada la capacidad
capacidad militar que en los últimos años ha mejorado la adquisición de los aviones Sukhoi, equipos blindados y un avanzado sistema de radares, entre otros, la confrontación tendería a ser un largo aliento, prolongando los efectos negativos del uso de la violencia sobre cualquier opción diplomática al respecto. En algunas ocasiones, Estados Unidos no introduce toda su fuerza militar en un país. Es en este momento donde contratan una fuerza militar privada, conformada por ex militares de Fuerzas Especiales de Estados Unidos para hacer operaciones militares. Estas operaciones se le conoce comúnmente como Blackwater, donde pueden operar en conjunto, bien sea con militares venezolanos en el exilio o individual en cualquier país del mundo. Hay fuentes que pueden asegurar que una intervención militar puede liberar al país que actualmente tiene atado a Venezuela por las razones ya comentadas, ya que podría ser una vía hacia la libertad que tanto clama el país. Sobre las repercusiones que podría tener Colombia, el profesor recuerda que en el 2002, cuando Colombia apoyó el fallido golpe de Estado en Venezuela, el resultado fue un presidente Chávez fortalecido, quien aprovechó el momento para lanzar una campaña de ataques contra los presidentes de ese entonces, que eran Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Asimismo, cuando en el 2008 se violó la soberanía nacional de Ecuador para bombardear el campamento de Raúl Reyes, las relaciones entre ambos países se congelaron durante más de un año y Colombia fue visto por la comunidad internacional como un estado transgresor del derecho internacional público, lo cual significó que el país tuvo que hacer ingentes esfuerzos para cambiar su imagen. Para finalizar, y teniendo en cuenta todo lo anterior, Colombia debería ser el país menos interesado en una intervención, porque en el pasado reciente han demostrado que esa posición es muy peligrosa para sus intereses regionales. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que ellos estén al tanto de todo lo que acontece en Venezuela. Nos vemos en una próxima emisión.